Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para destapar un drama que ha estado burbujeando en el mundo del entretenimiento turco y que sí, involucra a nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia, un tema que ha dividido opiniones y que, honestamente, nos tiene a todos con la boca abierta. ¿Recuerdan la famosa pareja que nos robó el corazón en Erkenci o Pájaro Soñador? Pues prepárense porque parece que la historia detrás de cámaras es mucho más complicada de lo que imaginábamos. Y hoy tenemos información bomba de primera mano, que podría cambiar por completo la forma en que vemos a estos dos actores. Así que si son fans de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente les encanta el drama y los chismes jugosos, este es el vídeo que no se pueden perder. Antes de que empecemos quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si les gusta lo que están a punto de escuchar. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es conocido por ser un hombre muy cercano a su familia, especialmente a su padre, Güven Yaman. Siempre lo hemos visto compartiendo momentos especiales con él, mostrándole su cariño y respeto. Pero ¿qué pasaría si les dijera que precisamente la relación entre Can y su padre es la clave para entender muchas cosas que han sucedido en la vida del actor, incluyendo, sí, su relación con Demet Özdemir? Prepárense para lo que viene porque, según fuentes cercanas a la familia Yaman, el señor Güven, el padre de Can, supuestamente ha explotado, y ha revelado detalles sorprendentes sobre la relación de su hijo con Demet. Y cuando digo explotado, no me refiero a una simple discusión familiar. Hablamos de una revelación pública, aunque afortunadamente para Can, no ha sido en un medio masivo como la televisión, sino más bien en círculos privados, pero que inevitablemente ha llegado a oídos de la prensa y ahora, a nuestros oídos. Ahora, antes de que empiecen a tejer teorías, quiero aclarar que esta información, como todo chisme, debe tomarse con pinzas. No tenemos confirmación oficial por parte de Can o de Demet, ni mucho menos del señor Güven. Sin embargo, las fuentes que nos han proporcionado esta información son bastante confiables y por lo tanto, consideramos importante compartirla con ustedes para que juntos, podamos analizarla y llegar a nuestras propias conclusiones. Según estas fuentes, el señor Güven siempre ha tenido una opinión muy fuerte sobre las relaciones de su hijo. Al parecer, es un hombre muy tradicional y tiene expectativas muy altas para la mujer que esté al lado de Can. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, supuestamente, el señor Güven nunca estuvo del todo convencido con Demet Özdemir. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las teorías empiezan a volar. Algunos dicen que el señor Güven consideraba que Demet no era lo suficientemente seria o formal para Can. Otros afirman que no le gustaba la imagen pública de Demet, que la veía demasiado extrovertida o incluso, atreviéndonos a usar la palabra, escandalosa para los estándares de su familia. Incluso hay quienes dicen que el señor Güven tenía ciertas preferencias sobre quién debería ser la pareja ideal de su hijo, y que Demet simplemente no encajaba en ese perfil. Esta lista imaginaria de cualidades que el señor Güven buscaba en la pareja de su hijo, según estas fuentes, incluía una mujer con un perfil profesional más discreto, quizás alejado del mundo del espectáculo, con una educación tradicional y una fuerte inclinación hacia los valores familiares conservadores. Se rumorea incluso que el señor Güven siempre había imaginado a Can con una abogada, una doctora, o una académica, alguien que representara la estabilidad y la seriedad que, a su juicio, eran fundamentales para el futuro de su hijo. Pero la cosa no termina ahí. Según estas mismas fuentes, el señor Güven no solo tenía sus propias opiniones sobre Demet, sino que también, supuestamente, influyó activamente en la relación de su hijo con la actriz. Algunos afirman que intentaba persuadir a Can para que terminara la relación, argumentando que no era lo mejor para su futuro. Otros dicen que incluso llegó a tener conversaciones directas con Demet, expresándole sus preocupaciones y sugerencias sobre cómo debería comportarse para ser una mejor pareja para Can. Estas conversaciones, según se dice, eran sutiles pero firmes, impregnadas de un aire de paternalismo y de una preocupación, quizás mal entendida, por el bienestar de su hijo. Se rumorea que el señor Güven intentaba aconsejar a Demet sobre cómo proyectar una imagen más recatada y adecuada para una figura pública como Can, instándola a moderar su comportamiento en público y a ser más consciente de las implicaciones de sus acciones en la reputación de su pareja.
Imagínense la tensión que esto pudo haber generado en la relación de Khan y Demet. Ya de por sí las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, con la presión de la fama, los fans, los medios de comunicación. Ahora añádanle la presión de un suegro que no está del todo de acuerdo con la relación. La constante crítica, aunque disfrazada de preocupación, debió haber erosionado la confianza de Demet y generado un ambiente de inseguridad en la relación. Además, la lealtad dividida de Khan entre su padre y su pareja debió haber creado una fuente constante de conflicto interno, dificultando aún más la consolidación de su relación. Y aquí es donde la explosión del señor Guben entra en juego. Al parecer, después de años de guardar silencio y mantener sus opiniones en privado, el padre de Khan finalmente decidió hablar, revelando detalles íntimos sobre la relación de su hijo con Demet y, lo más importante, dejando claro que él nunca aprobó esa relación. Esta explosión, según nuestras fuentes, ocurrió en una cena familiar donde, después de varias copas de vino, el señor Guben, impulsado quizás por la frustración acumulada, decidió sacar todo lo que tenía guardado. Testigos presenciales describen la escena como un momento de alta tensión, donde las palabras salieron a borbotones, cargadas de reproches y decepciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo el señor Guben? Bueno, aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. No tenemos una transcripción literal de sus palabras, pero sí tenemos relatos de personas que supuestamente lo escucharon hablar. Según estas personas, el señor Guben expresó su decepción con la forma en que Khan manejó la relación con Demet, argumentando que permitió que ella lo manipulara y que no supo poner límites. También habría criticado la actitud de Demet, acusándola de ser oportunista y de aprovecharse de la fama de Khan para impulsar su propia carrera. Se dice que el señor Guben llegó a afirmar que Demet se había subido al tren de Khan, y que no estaba realmente enamorada de él, sino más bien interesada en los beneficios que su relación le podía aportar. Incluso se rumorea que el señor Guben llegó a decir que Demet era la responsable de la imagen rebelde y desenfrenada que Khan proyectaba en ciertos momentos, una imagen que, según él, perjudicaba su reputación y su carrera. Palabras fuertes, ¿verdad? Esta crítica, según las fuentes, iba dirigida específicamente a ciertos comportamientos de Khan en eventos públicos, donde se le veía más relajado y despreocupado de su imagen, algo que, a juicio del señor Guben, era una influencia negativa de Demet. Ahora, como les dije antes, debemos tomar todo esto con pinzas. Podría ser que la información esté exagerada, que haya sido malinterpretada o incluso que sea completamente falsa. Sin embargo, la insistencia de nuestras fuentes y la coherencia de los relatos nos hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Además, es importante recordar que la dinámica familiar en Turquía a menudo concede un gran peso a la opinión de los padres, especialmente en lo que respecta a las decisiones matrimoniales. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿cómo ha afectado todo esto a Khan Yaman? ¿Está al tanto de las opiniones de su padre? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Ha influido la opinión de su padre en sus decisiones personales y profesionales? Esta es quizás la pregunta más difícil de responder. Khan Yaman, como muchos hombres jóvenes en Turquía, ha sido criado en un entorno donde el respeto a los padres es primordial. La presión de complacer a su padre, un hombre con fuertes convicciones y expectativas claras, debió ser inmensa. Es posible que Khan, en un intento de mantener la paz familiar, haya intentado complacer a su padre, lo que a su vez generó tensiones en su relación con Demet. Son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza. Khan Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal y no suele hablar de su familia en público. Sin embargo, es innegable que la relación con su padre es muy importante para él y que, por lo tanto, su opinión debe tener cierto peso en sus decisiones. De hecho, algunos analistas de la farándula turca sugieren que la posterior elección de parejas por parte de Khan, más discretas y alejadas del foco mediático, podría ser un reflejo de la influencia de su padre. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Khan y Demet terminó hace ya un tiempo y que, desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco. Khan, por su parte, también ha tenido otras relaciones, pero ninguna ha logrado consolidarse. La breve duración del matrimonio de Demet y la aparente dificultad de Khan para encontrar una pareja estable han alimentado aún más los rumores sobre la influencia del señor Guben en la vida amorosa de su hijo. Y es inevitable preguntarse si la influencia del señor Guben ha tenido algo que ver con la dificultad de Khan para encontrar una pareja estable. ¿Será que el actor está buscando la aprobación de su padre en cada una de sus relaciones?
¿Será que el fantasma de Demet Özdemir aún ronda la mente del señor Guben? ¿Se sentirá Khan atrapado entre el deseo de seguir su propio corazón y la necesidad de complacer a su padre? Son preguntas que probablemente nunca tendremos respuestas definitivas. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el poder que tienen las relaciones familiares en nuestras vidas y sobre la importancia de establecer límites saludables para proteger nuestra propia felicidad. Es fundamental recordar que aunque el consejo y la opinión de nuestros seres queridos pueden ser valiosos, la decisión final sobre nuestras vidas amorosas debe recaer en nosotros mismos. En resumen, lo que hemos visto hoy es que, según fuentes cercanas a la familia Yaman, el padre de Khan, Guben Yaman, supuestamente explotó y reveló detalles sorprendentes sobre la relación de su hijo con Demet Özdemir, dejando claro que nunca aprobó esa relación y criticando tanto a Khan como a Demet por la forma en que manejaron la situación. Esta revelación, aunque no confirmada oficialmente, plantea serias interrogantes sobre la influencia de la familia en las decisiones personales y la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Es una historia llena de drama, de tensiones familiares y de expectativas sociales, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre el poder que tienen las opiniones de nuestros seres queridos en nuestras decisiones. La historia de Khan y Demet y la supuesta influencia de su padre nos recuerda que la fama y el éxito no eximen a nadie de las complejidades de la vida familiar y amorosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado esta explosiva revelación y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este drama. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y sobre todo por su apoyo incondicional. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que el señor Guben tenía razón al oponerse a la relación de Khan y Demet? ¿O creen que estaba siendo demasiado controlador? ¿Creen que la opinión de los padres debe influir en las decisiones amorosas de sus hijos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan. Quiero leer todas sus teorías y opiniones al respecto. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, tomen sus chismes con una pizca de sal, pero siempre con mucha emoción.